buenas tardes. Hoy, martes 23 de septiembre del año 2025, doy inicio a la charla número 145 de Radiografía del Imperialismo Británico. Si logro concretar lo que tengo pensado, entre esta charla y la próxima, vamos a dar por concluida la Guerra del Paraguay y con ella el quinto tomo de Radiografía del Imperialismo Británico. Así que estamos próximos por supuesto, a iniciar el sexto, el penúltimo de la saga. La derrota de Yatay, la derrota paraguaya de la batalla de Yatay, que se libró muy cerca del pequeño poblado en ese entonces, de Paso de los Libres, hoy una pujante ciudad correntina, fue aceptada en Paraguay por la gran diferencia de las tropas paraguayas, a más de 5.000 y quizás más, al mando del general Venancio Flores. O sea, bueno, se entendió que ese sacrificio, 1.000 muertos, 1.500 prisioneros, se había hecho para fortalecer a las tropas del teniente coronel Estigarribia, que ocupaban gran parte de un gran rectángulo de la ciudad brasileña de Uruguayana, que queda enfrente de Paso de los Libres, cruzando el río Uruguay. Estigarribia había cruzado con 8.000 hombres, pero por enfermedades, por muertes que se produjeron, posiblemente por disparos de francotiradores, se vio reducida la cantidad de efectivos. Y bueno, como yo leí en esa propia ciudad, en la placa existente, en la plaza Río Branco de Uruguayana, se rindieron 5.545 paraguayos. O sea, los restantes se ve que lograron pasar para remontar el río Uruguay y con suerte quizás algunos de ellos, de esos más de 2.000 hombres, heridos y hambreados, habrán llegado a la República del Paraguay. Pero la rendición del teniente coronel Estigarribia fue considerada verdaderamente una traición por el mariscal Francisco Solano López y por supuesto a través de su ira, de su enojo, por todo el pueblo paraguayo. Según expresó en sus memorias este coronel inglés al servicio de López, al que me he referido tantas veces, el coronel Jorge Thompson, cuando López recibió la noticia de la rendición, ¿no?, rugía de cólera contra Estigarribia. Mandó llamar a todos los oficiales de la guarnición de Humaitá y les dio la noticia, diciéndole que Estigarribia había vendido la guarnición de Uruguayana por 10.000 libras esterlinas, presentándolo a la execración de todos como traidor de la patria. Aturdido por el fracaso de las dos ofensivas montadas siguiendo los cursos de los ríos Paraná y Uruguay, el irascible gobernante paraguayo ordenó la evacuación de Corrientes. Es decir, en pocos meses invadió en abril y ordena su retirada en septiembre. Y uno dice, ¿para qué invadió Corrientes? Bueno, él lo explicó de esta manera. No habiendo encontrado el apoyo que esperaban de parte de la provincia de Corrientes, y que no sirviendo las fuerzas del triunvirato, les recuerdo el nombre de los traidores, ¿no?, Teodoro Gauna, Sinforoso Cáceres y Víctor Silvero, ¿no?, de ese triunvirato de traidores correntinos, que según López no sirvieron ni para mantener libre la comunicación entre sus ejércitos, él resolvió llamar a todas sus fuerzas al Paraguay, en donde sus comunicaciones no estarían expuestas a los inconvenientes que sufrían en Corrientes, ofreciendo la hospitalidad del Paraguay a todo aquel que quisiera aprovecharse de ella,
y hasta del propio triunvirato, que la verdad no sirvió de nada. Las fuerzas paraguayos hicieron circular a los agentes diplomáticos en Asunción del Paraguay, declarando que ellos habían hecho la guerra en Corrientes de la manera más civilizada. Más civilizada. Las indiscriminadas matanzas de civiles, les recuerdo hasta de esos pobres indios chaqueños que vendían pasto, madera, ¿no?, que fueron masacrados en la ciudad de Corrientes, los padecimientos de las cautivas correntinas, restan credibilidad a la afirmación de que hicieron una guerra civilizada y que lo hicieron evitando en cuanto fue posible los males de la guerra, y si alguno sufrió perjuicios sería indemnizado al finalizar el enfrentamiento armado, cosa que por supuesto no va a ocurrir. Los paraguayos embarcaron en los vapores su artillería y los componentes de la División Sur, que fueron trasladados al Paraguay, en tanto que el general Isidoro Resquín efectuó un gigantesco arreo, robando miles de cabezas de ganado vacuno y equino hacia Paso de la Patria, donde fueron esperados por dos vapores pequeños y algunas lanchas que los cruzaron al fuerte Itapirú, comenzando el pasaje de los animales el martes 31 de octubre de 1865. Muchos correntinos traidores huyeron hacia el Paraguay por temor a las represalias que lógicamente iban a sufrir si se quedaban en Corrientes. El día que los paraguayos empezaron a atravesar el río Paraná hacia Itapirú, 5 vapores de guerra brasileños llegaron a posicionarse casi a tiro de cañón de las naves paraguayas, pero no los atacaron. Luego, su comandante, otro cobarde, porque la verdad que tenían varios comandantes, los brasileños, navales y terrestres, que daban mucho que desear, dijo que no los quiso atacar porque pensaba que había baterías terrestres cubriéndolos. Esas baterías terrestres no existían, pero sí su cobardía. El viernes 3 de noviembre de 1865, los paraguayos, luego de cruzar el grueso de la División Sur y más de 100.000 cabezas de ganado, las que no pudieron llevar las mataron para no dejársela a los argentinos, a los correntinos, dieron por finalizada la evacuación. O sea, habían pasado 7 meses y medio del ataque a Corrientes. Y uno se pregunta, ¿para qué atacaron? ¿Para terminar así? Bueno, así fueron las cosas. Uno relata los acontecimientos históricos. Algunas veces los puede interpretar y algunas veces, la verdad, eso es casi imposible. Yo acá en la obra escribí: habían transcurrido 204 días de la alocada invasión a Corrientes y el resultado no podía ser más catastrófico, tal como lo describió el coronel Jorge Thompson en sus memorias. Solo volvieron sanas de Corrientes como 14.000 hombres y 5.000 enfermos. Estos últimos habían llegado en diferentes ocasiones durante la campaña. Cerca de 8.500 hombres habían perecido en Corrientes, lo que, incluyendo la columna de Estigarribia, daba una pérdida total de 21.000 hombres, 21.000 soldados. Murieron en 204 días, para nada, en una ofensiva que sinceramente no sirvió de nada. En el Paraguay habían muerto desde el principio del reclutamiento unos 30.000 hombres, haciendo un total de 40.000 los muertos y 10.000 los rendidos, cuando la guerra apenas empezaba. De 2 poderosos ejércitos enviados a conquistar Corrientes, les recuerdo, el general Wenceslao Robles al mando de esa poderosa columna que llegó hasta ocupar Goya, siguiendo el curso del río Paraná,
y Estigarribia, que por el río Uruguay llegó a ocupar brevemente parte de Uruguayana, todo había terminado terrestremente mal. Y si a eso le sumamos la terrible derrota naval de El Riachuelo, a manos de la flota imperial brasileña, podemos asegurar en forma numérica que todo esto había sido una verdadera locura. Así se dieron las cosas. El ganado robado en Corrientes, 100.000 cabezas de ganado, fue de poca utilidad en Paraguay, porque estos animales no estaban acostumbrados a los pastos duros que existían en el Paraguay, y tampoco de una hierba venenosa llamada mío mío, que ellos comieron y los mató. Por eso, a los pocos días, había miles y miles de vacas y caballos pudriéndose al sol, con un olor, una peste, que duró varios meses. Era irrespirable pasar por esa zona. Una tropa paraguaya de 800 hombres, que había quedado rezagada en la provincia de Corrientes, el miércoles 31 de enero de 1866, intentó avanzar hacia el norte, pero fue derrotada en un arroyo que circunda la localidad, desde entonces, hoy es una pujante ciudad, de Paso de la Patria, siendo esta la última batalla en territorio argentino que se libró en la Guerra de Paraguay. El último combate sería lo más adecuado por el número de combatientes. En la batalla de Peguajó, también conocida como Batalla de Corrales, el general Emilio Conesa, al mando de 1.600 jinetes, la mayoría de ellos gauchos de la provincia de Buenos Aires, venció a los paraguayos que marchaban para intentar, de alguna manera, regresar a su patria. Las fuerzas aliadas lograron, el miércoles 18 de abril de 1866, conquistar el fuerte Itapirú en territorio paraguayo, al vencer a los denominados combates de la confluencia. Y así comenzó el pase de las fuerzas aliadas, la invasión de las fuerzas aliadas al Paraguay. En uno de esos enfrentamientos previos, el futuro gobernador de Buenos Aires, fundador de la ciudad de La Plata, Dardo Rocha, al encontrar similitud en el paisaje de la provincia de Buenos Aires con la zona de Peguajó, en Paraguay, fundó una ciudad que hoy es una pujante ciudad bonaerense con ese nombre, la ciudad de Peguajó. El miércoles 2 de mayo de 1866, 5.000 paraguayos atacaron la vanguardia aliada, formada fundamentalmente por fuerzas brasileñas, que estaban acampadas en un lugar llamado Estero Bellaco. El sorpresivo ataque al principio rindió su fruto, pero al poco tiempo se restableció una línea defensiva al ser socorrida por tropas aliadas que disponían verdaderamente de un gran armamento británico, por las dudas, les aclaro, de última generación. No rezagos de guerra de la guerra de Crimea, como le habían vendido al mariscal Francisco Solano López. Esto ahora era lo mejor de lo mejor, pero claro, se vendía a precio de oro. Los paraguayos en Estero Bellaco sufrieron una aplastante derrota. Considerando que había que detener las fuerzas aliadas a como diera lugar, Francisco Solano López consideró que era muy importante pararlos en seco. Así envió a 22.000 hombres que avanzaron en 4 formaciones al mando de los generales Isidoro Resquín, Vicente Barrios, Jorge Eudubiges Díaz y el teniente coronel Hilario Marcó.
estos 22.000 hombres iban a enfrentar a 33.000 efectivos que estaban acampando en una posición llamada Tuyutí, lugar en que se libraría una de las batallas más grandes y más sangrientas de la Guerra de la Triple Alianza. Al amanecer del jueves 24 de mayo de 1866, los paraguayos atacaron a los brasileños y uruguayos y al principio, vuelvo a repetir, la sorpresa los favoreció. La agrupación Díaz, luego de atravesar Potrero del Sauce, avanzó hacia la isla Carapá y luego de bordear una pequeña laguna, se dividió en dos columnas para atacar, pero fue rechazada pese a contar con un auxilio de una reserva paraguaya. Por la izquierda del frente de ataque avanzó sobre el dispositivo argentino la agrupación Redskins, que lo hizo por medio de dos columnas, una de infantería y otra de caballería, la que tampoco logró vencer gracias al desempeño de la infantería argentina. Al término de la batalla, que fue otra significativa derrota paraguaya, estos tuvieron 6.000 muertos y 7.000 heridos y 400 prisioneros, en tanto que las bajas de los aliados fueron en total 4.000 muertos y heridos. Es decir, se podría decir que fue una derrota sumamente significativa, casi una masacre. Con este nuevo contraste y por las bajas sufridas, Francisco Solano López había perdido ya la mitad de su ejército. Solo dependía de las fortalezas erigidas por su padre para lograr salir del atolladero en el que había precipitado a su patria. El avance aliado continuó y el domingo 10 de junio y lunes 11 se volvieron a enfrentar en el combate de Yataí-Corá, siendo rechazados los paraguayos por 3 veces consecutivas, perdiendo 400 hombres, en tanto que los defensores sufrieron la mitad de sus bajas. 5 días más tarde volvieron a enfrentarse en la fortificación de Boquerón de la isla Carapá. En el ataque aliado solo llegaron a la trinchera exterior del sur, siendo las pérdidas de 1.600 bajas entre muertos y heridos, mientras que las bajas de los paraguayos nunca fueron reveladas. Esta fue una gran derrota, la derrota de Boquerón de los aliados. El lunes 18 de junio se combatió en Potrero del Sauce y si bien lograron triunfar, las bajas aliadas ascendieron a 2.500 hombres. En esto quiero hacer un alto y explicar que los brasileños, a marchas forzadas a través de su territorio, llevaron a muchos esclavos a luchar. En el Imperio de Brasil existía la esclavitud y les prometían a estos pobres infelices que si sobrevivían a la guerra iban a ser hombres libres. Era tan cruel la esclavitud en el Brasil que estos miles de negros, hombres sufridos, permanentemente flagelados en las facendas, ¿no?, donde se cultivaba fundamentalmente el algodón y el café, se ofrecieron voluntarios a luchar, porque era mejor arriesgarse a la muerte que a seguir sufriendo la esclavitud. El lunes 18 de junio, en Potrero del Sauce, como ya lo dije, los brasileños sufrieron 2.500 bajas, pero, como aclaré, era sangre de esclavos, como decían ellos, cravos, así que mucho no importaba. Otro encarnizado combate se libró en el palmar de Yataí-Corá, nuevamente, donde en julio de 1866 fueron las bajas importantes para ambos lados. A todo esto quiero aclarar que ya las enfermedades endémicas, fiebre amarilla, estaba causando muchas bajas, especialmente en las tropas aliadas. Los paraguayos, por haber nacido ahí, estaban un poquitito más curtidos, digamos, y sobrevivían un poco más a todas estas pestes.
las tropas, especialmente las argentinas y las uruguayas, no. Morían por cientos. El lunes 3 de septiembre de 1866 se produjo el ataque a la fortificación de Curuzú, que pese a estar defendida por 2.500 hombres, fue conquistada por los brasileños, sufriendo los paraguayos 700 hombres, 1.700 heridos y 30 prisioneros. La fallida reunión de Yatay Corá, que pudo haber detenido la guerra. En la mañana del martes 11 de septiembre de 1866, el coronel Francisco Martínez, un parlamentario paraguayo con bandera blanca, se acercó a los puestos de vigilancia del ejército aliado en Yatay Corá, portando un pliego del mariscal Francisco Solano López para el general Bartolomé Mitre, por el que le solicitaba mantener una entrevista con todos los comandantes aliados, o sea, con todos los comandantes enemigos. El general brasileño Polidoro Jordão, por ser el oficial de mayor jerarquía, debía haber representado a su país, pero rechazó la invitación en acatamiento a la orden del gobierno del emperador Pedro II de no negociar nada con el Paraguay, sino su rendición incondicional. El presidente uruguayo, general Venancio Flores, si bien con cierta reticencia aceptó participar del encuentro, se retiró a poco de comenzar el mismo por haber mantenido un altercado con el mariscal Francisco Solano López, quien lo responsabilizó, la verdad que en eso López tenía razón, del inicio de la guerra, como diciendo, usted subió por medio de las bayonetas brasileñas al gobierno de su país. Por usted comenzó esta guerra. Entonces Venancio Flores, ofendido, se retiró. El único que quedó fue Bartolomé Mitre, que se entrevistó con Francisco Solano López y luego de 5 horas de hablar, de ver si encontraban una salida a esa verdadera carnicería que se estaba dando en territorio paraguayo, se retiró sin lograr nada positivo, porque la solución conciliadora y honorable que propuso Francisco Solano López era contraria al Tratado de la Triple Alianza, que fue inspirado, en realidad, ¿no? Lo llevó adelante la Cancillería brasileña, pero en realidad, a mi modesto entender, el que lo redactó fue el británico Lord Stapleton, el principal consejero del emperador Pedro II. Aquí, en esta lámina de la época, vemos al general Bartolomé Mitre y al mariscal Francisco Solano López reunidos en Yatay Corá. Lamentablemente, repito, esa reunión no sirvió de nada. La significativa derrota aliada de Curupaytí. Luego de la frustrada entrevista, los aliados reiniciaron la ofensiva y se sucedieron las victorias hasta que sufrieron una significativa derrota frente a las impresionantes fortificaciones de Curupaytí, que estaban construidas a 8 kilómetros de Humaitá. Esto se desarrolló el sábado 22 de septiembre de 1866. El petulante nuevo comandante de la escuadra brasileña, integrada por 5 acorazados, 2 buques y 3 chatas bombarderas, más 6 cañoneras, que totalizaban 101 piezas de artillería, que no era otro que nuestro viejo conocido, el almirante Joaquín Marqués Lisboa, el marqués de Tamandaré, aquel oficial jovencito que se había rendido 40 años antes en Carmen de Patagones. Este hombre cañoneó las defensas paraguayas, pero obrando con una criminal jactancia, aseguró luego de 4 horas de interrumpido bombardeo que las defensas paraguayas habían quedado descangalladas, que fue una expresión que luego en burla tomaron los argentinos para decir que algo supuestamente destruido no lo estaba. Hasta hay un tango, ¿no?, que dice: la vi salir una madrugada
a una mujer totalmente descangallada, ¿no? Bueno, no lo recuerdo en este momento, pero algunos seguramente de ustedes sí. La cuestión que las defensas paraguayas no estaban descangalladas, No les había pasado prácticamente nada. Fue una obra del coronel Jorge Thompson, este inglés al servicio de Francisco Solano López, verdaderamente que hay que reconocerla muy, muy efectiva. El ejército paraguayo tenía ahí, bien escondido, bien parapetados, muchísimos cañones. El aspecto defensivo de las trincheras, era totalmente irregular y ello favorecía la defensa y volvía inútil y enloquecedor el ataque de las tropas aliadas. A la primera trinchera, 2 metros de ancho por 1 de profundidad, con filosas estacas cubiertas de agua, se le agregó una segunda, 4 metros de ancho con 2 de profundidad, tapizada también de estacas con parapetos de hasta 3 metros de altura. Su trazado, esprofeso, era sumamente irregular. Se había efectuado siguiendo precisas instrucciones, como ya dije, del coronel Jorge Thompson. Las mismas imitaban a un río meandroso, es decir, que daban vueltas, hacían así, ¿no? Subían, bajaban, ¿no? Uno atacaba, tenía que retroceder, y los paraguayos, parapetados, bien defensivos, bueno, fue un desastre, una carnicería de los aliados. Porque las tropas subían, bajaban, retrocedían, avanzaban en curvas que nunca terminaban, con fosas trampas, eran atacadas con fuego de fusilería por su frente, por el flanco y por la retaguardia. El viernes 21 de septiembre de 1866, en los campamentos aliados, pocos durmieron. Todos sabían que al otro día estaban invitados a un baile con la muerte, y muchos de ellos no iban a ver otro día, iban a morir, y lo sabían. La mayoría quiso divertirse esa noche como si fuera su última noche, que para muchos así fueron. Hubo guitarreadas, hubo juegos de cartas, apuestas con pagaré firmado, te debo 1.000.000 de pesos, y total, no lo vas a poder cobrar. Algunos escribieron cartas de despedida a sus seres queridos. Muchas de ellas, afortunadamente, llegaron a nosotros. El hijo del embajador argentino en Estados Unidos de América, capitán Domingo Fidel Sarmiento, también escribió a su madre una conmovedora carta que así decía: «Querida madre, la guerra es un juego de azar. La suerte puede sonreír o abandonar al que se exponga al plomo enemigo. Lo que a uno lo sostiene es el pensamiento del mañana, la ambición de un destino brillante. Esta ambición y la santa misión de defender a mi patria me da una fe inquebrantable en mí y en el camino que he tomado. ¿Qué es la fe? No puedo explicarlo, pero me basta con tenerla. Y si el presentimiento de que no caeré en combate es solo una ilusión que me permite tener coraje y cumplir con mi deber, te pido, madre, que no sientas mi pérdida hasta el punto de dejarte vencer por el dolor. Morir por la patria es darle a nuestro nombre un brillo que nada borrará, y no hay mujer más digna que aquella que, con heroica resignación, envió a la batalla al hijo de sus entrañas. Las madres argentinas transmitirán a las generaciones venideras el legado de nuestro sacrificio. Pero dejemos aquí estas líneas, que esta carta empieza a parecer una carta póstuma. Hoy es 22 de septiembre de 1866. Son las 10. Las balas de grueso calibre estallan sobre el batallón. ¡Salud, mi madre! Así terminó esta carta. Las fuerzas argentinas al mediodía iniciaron el ataque
a órdenes de los generales Wenceslao Paunero y Emilio Mitre, hermano del presidente de la Nación, mientras que las brasileñas lo hicieron al mando del teniente general Manuel Márquez de Sousa, conde de Porto Alegre. Se esperaba ansiosamente la orden de avanzar. Así lo recordó el teniente coronel Francisco Sever. Las tropas en general iban bien vestidas. Los jefes y oficiales de gala, con sus colores llamativos, sus galones relumbrantes y hasta calzando guantes blancos, haciendo alarde, coraje, esperaban impacientemente la señal de ataque. Cuando Tamandaré izó la bandera roja y blanca, expresando, que había descangallado las defensas paraguayas, que no era cierto, se empezaron a marchar. Entonces se oyó la orden de ataque ejecutada por el sargento mayor José Obregoso, trompa de órdenes del general Bartolomé Mitre. En ese instante pasó al ataque la primera ola de asalto, en la que se encontraba el batallón Salta, comandada por el sargento mayor Julio Argentino Roca, de 23 años. Sus hombres sabían que marchaban hacia el infierno, y la muerte sería la gran victoriosa ese día. Sin embargo, al verlo con tanto valor marchar al frente de sus tropas, al sargento mayor Julio Argentino Roca, montado en un hermoso caballo moro, esto les transmitió confianza y orgullo a esos hombres a los que apenas conocía, y todos, sin excepción, lo siguieron hasta las impresionantes defensas de Curupaití. El general paraguayo José Eudubigis Díaz ordenó no cañonear al enemigo hasta que estuviera muy cerca, y al hacerlo comenzó la masacre. Durante 4 horas de fuego implacable, las fuerzas aliadas intentaron tomar las trincheras, pero salvo algunas excepciones no pudieron lograrlo y debieron retirarse. El sargento mayor Julio Argentino Roca rescató la bandera del batallón Salta, que su portaestandarte llevó hasta morir en el parapeto paraguayo, y luego hizo lo mismo, lo salvó, al teniente Daniel Deslier, a quien montó a grupas de su caballo y al trote lento, como retando a la muerte, volvió a su fila. Roca consideraría siempre esa jornada la más triste de su vida. El capitán Domingo Fidel Sarmiento, que marchó como abanderado de su regimiento, fue muerto en la trinchera. Cuando sus hombres quisieron rescatar su cadáver y a nuestra bandera, un ponderoso oficial paraguayo ordenó un alto el fuego en ese lugar. A sus hombres les gritó: «No les tiren a los patas blancas», permitiendo así que cumplieran su honrosa misión, rescatar al capitán Domingo Fidel Sarmiento y a nuestra bandera. Se les decía, los paraguayos, medio despectivamente, medio en broma, a nuestras tropas patas blancas, porque nuestros soldados llevaban en sus pies unas polainas blancas de cuero para evitar las picaduras de la serpiente. Entonces los paraguayos, que por lo general luchaban en patas, como le decían los nuestros, se burlaban de la supuesta cobardía de los argentinos que tenían que usar polainas, ¿no? Eran los patas blancas. El total de los muertos del ejército aliado fueron 999, heridos 2.879. En total, las bajas aliadas fueron de 3.878. Los paraguayos, por su parte, solo sufrieron 23 muertos y 79 heridos, lo que demuestra a las claras la magnitud del verdadero desastre de las fuerzas aliadas. El general Bartolomé Mitre le ordenó al sargento mayor Julio Argentino Roca que viajara a Buenos Aires para llevar la noticia de la derrota al vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, que era su tío,
y que también fuera él el que le comunicara la muerte de su hijo, de su hijo Francisco, Panchito, como Roca le decía. Desde Buenos Aires se le informó a nuestro embajador en Estados Unidos de América, Domingo Faustino Sarmiento, la heroica muerte de su hijo. En cumplimiento de esa orden, Roca abandonó la guerra del Paraguay y nunca más regresó. Tuvo otras misiones en el interior del país. Mientras esto había pasado, el interior prácticamente se levantó en armas. En Mendoza hubo un levantamiento contrario a la guerra, el mismo se extendió a San Juan, San Luis y La Rioja, y esto estaba comandado por un caudillo llamado Felipe Varela, que va a ser apoyado en esta acción tan triste, porque nuestra patria estaba en guerra, y si nuestra patria está en guerra, todo se tiene que olvidar, todos tenemos que estar en la guerra esa, la que no buscamos, la guerra de la Triple Alianza. Pero bueno, atrás de esto también se metieron intereses chilenos. ¡Epa! ¡Qué cosa!, ¿no? Y por eso el interior se transformó en un verdadero lío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tuvieron que enviarse tropas para sofocar esto, sumado a esto que los malones araucanos, ¿no?, que desde la ciudad chilena de Concepción se alentaba, volvieron a la carga con todo, ¿no? O sea que Argentina se prendía fuego en el interior, en el oeste, por el sur, y también estábamos en la guerra del Paraguay. Las repercusiones de la guerra de el Paraguay fueron que el general Bartolomé Mitre va a tener que abandonar el campo de combate, entre otras cosas, porque el vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, va a morir de tristeza. La muerte de su hijo Francisco para él fue demasiado. Así que Mitre se retira de la guerra. El general Venancio Flores, este uruguayo, este dictador que subió por las bayonetas brasileñas al poder, generando de una manera indirecta esta guerra, la guerra de la Triple Alianza, elevó su renuncia a la presidencia uruguaya, fíjense, ¿no?, por su pésimo gobierno, el 15 de febrero de 1868. 4 días después, en medio de una revuelta armada, encabezada por un ex adversario de él, Bernardo Berro, a quien Venancio Flores derroca en 1864. Venancio Flores es asesinado en las calles de Montevideo por un grupo de desconocidos que nunca pudieron ser identificados. El único que siguió empecinado en continuar esta guerra fue el emperador Pedro II, porque sabía que eso le iba a permitir tener contacto terrestre con su posesión del Mato Grosso, aquella por la cual los paraguayos y brasileños comenzaron a luchar en noviembre de 1864. La guerra ahora prácticamente se va a transformar en una cuestión binacional, porque los orientales, los uruguayos se retiraron, y los argentinos de a poco también fueron haciendo lo propio, porque esa guerra prácticamente ya no le interesaba a nadie. Quedaron pocas tropas argentinas, el peso fundamental, fueron del ejército imperial brasileño, y les repito, la mayoría del mismo formado por esclavos negros que luchaban con gran valor porque así podían obtener su ansiada libertad. Mis queridos amigos, con esto doy por terminada la charla del día de la fecha y si Dios quiere nos veremos el jueves próximo. Muchas gracias por su atención. Como siempre han sido ustedes muy amables.